Amables amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos otra vez en este viernes pre-fin de semana, o fin de semana ya, sí, pre ya viene siendo jueves por ahí. Pero como siempre nosotros para compartir con todos ustedes este espacio hasta las 8 de la mañana con noticias, artes, deportes, opinión, comentarios, entrevistas, reportajes. Como siempre, con lo principal que ha acontecido en las últimas 24 horas, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en el resto del mundo. Siempre nosotros tenemos el interés de compartir con todos ustedes este programa hasta las 8 de la mañana de cada día, de lunes a viernes. Nosotros nos juntamos aquí y aquí está, como siempre, para interactuar con todos ustedes. Santiago Cuesta Curi. Saludos, Santiago, ¿cómo tú estás? Alias Sandy. Sí, Sandy para los tuyos, para los más cerca. Sí, así mismo. Todo te dice a ti hasta dónde debe de ser el acercamiento. Sí, Señores, sí. eso es una cosa espléndida, Henchi. Pero debemos dar gracias a Dios Todopoderoso, igual que a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos permite a los de allá, a los de aquí, a este gran equipo, poder compartir con ustedes cada mañana su matutino primera hora. Yo, antes de comentar, quisiera decir algo a mi cuate. Lo primero es que la vida tiene dos cosas que el ser humano no puede violar, gente, que son sus límites y su barrera. Eso no es así. Sí. Porque la vida te enseña que hay límites y barreras. Límite hasta donde tú puedes llegar. Y barrer los obstáculos. Y barreras que tú no puedes violar. Entonces, esa es la vida. Y seguirá siendo así. Hasta ahora, la edad tuya, la mía y la de todos. El único imperio que ha sobrevivido, a pesar de existir tantos imperios, desde la época romana y mucho más hasta antes de Jesucristo. El único imperio que ha sobrevivido es el de los Estados Unidos. Pero ha sobrevivido porque allí sobrevive el principal imperio, que no son ellos, sino el imperio de la ley. La ley, claro. Y por eso Estados Unidos ha podido consolidar ese imperio a través de los siglos. Porque ellos mismos entendieron que el poder es la ley. Y como ellos dicen, nada ni nadie por encima de la ley. Y cuando la ley impera, usted puede ser quien sea. Pero si se equivocó, se le aplica el peso de la ley. Yo te hice una anécdota del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Ayer se la hice también a unas personas. Le echa referencia a eso. Cuando él iba conduciendo, vestido normal, sin traje, salió de la Casa Blanca y hizo un giro inadecuado y un policía lo detuvo. Porque violó la ley. El policía lo detuvo y le dijo, deme su documento, como es allá. Él le pasó su documento a Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos. En ese momento lo pasó, el policía lo tomó, le llenó su falta, su contravención, como la llevamos aquí. No se fijó ni tuvo que preguntarle, pues mira, es Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, porque él lo decía. Tomó, llenó lo que es la falta, le dijo, fírmeme aquí, le dijo, tenga, buenas noches, señor. Y le dio la espalda y se fue. Después, el mismo vicepresidente de los Estados Unidos hizo referencia pública de que él había violado la ley en un vehículo, había doblado donde no era,
le habían colocado la multa porque la mostró y lo que él estaba valorando era la actitud de ese oficial de la policía, que en ningún momento le hizo referencia, usted es el vicepresidente de los Estados Unidos, nada. Y él lo leyó y vio quién era el nombre. Y le aplicó su multa y le dijo, buenas noches, señor. Y se fue. Y entonces él felicitó a la policía de Washington, porque fue en Washington que le pasó. Y dijo, la ley es para todos, igual, aunque yo sea el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La ley es la ley. La ley es la ley. ¿Se la aplicó? Entonces, por eso mucha gente no entiende por qué existe el imperio de los Estados Unidos y piensa que es una casualidad. No, no es una casualidad. Pero cuando una sociedad como la nuestra, que no cree en sus instituciones, eso es peligroso porque se crea un gran vacío. Entonces, ya no es tan peligroso, sino altamente peligroso. Cuando usted no cree en las instituciones. Y el no creer en las instituciones es un ente desestabilizador. ¿Por qué? Bueno, porque se ha estado jugando en estos últimos años, yo diría que en los últimos 23 años, y se puede englosar los 57 años que tenemos, 54 años más o menos, de 1966, 53 años ininterrumpido. Se ha estado jugando con desestabilizar la sociedad bajo el alegato, la improcedencia de que la sociedad no cree en las instituciones porque éstas se han convertido en servil de los gobiernos, sin distinción, desde 1966 al 2019. Y esto tiene su causa, la ambición desmedida con ansias de poder, una combinación perturbante y peligrosa, ambiciones desmedidas de personas, de gobiernos, gobernantes, ministros, y el ansia de poder. Ahí el ser humano ignora el peligro, porque cuando usted se siente con tanto poder y tiene ambiciones económicas y la posee, tiende a ignorar el peligro que le acecha. Y la historia está llena de episodios de aquellas personas, presidentes, gobernantes, ministros, políticos, empresarios, narcotraficantes, que bajo esa ambición de poder, una combinación de dinero y poder, ignoran totalmente el peligro. Y eso es todavía mucho más peligroso. Y digo esto porque cuando usted combina ambición y poder, se hace indiferente a lo que pueda ocurrir y a lo que le pueda pasar. Porque una combinación de ambición, ansia de poder, con indiferencia, es una bomba atómica. Totalmente. Y mucha gente ignora, incluyendo la sociedad, que en la vida, como dije, hay límites y barreras que cuando usted la violenta pueden ocasionar detonaciones peligrosas y que sobre todo van de manera directa a destruir a aquel que ambiciona el dinero, el poder y que genera indiferencia a todas las aberraciones
que comete a una población. El desechar la realidad y la historia funesta del poder absoluto sobre la base de la riqueza que genera la corrupción y con la cual se compra la impunidad. En el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista Social Cristiano y en otras organizaciones políticas, incluyendo ahora el PRM, que es un desprendimiento del PRD, pero mucho más en el PLD, en estos precisos momentos, en estos últimos 15 años, parece que no hay frontera. No, no la hay. Ni hay límites. Y eso es altamente peligroso. Nunca como ahora el mundo de los gobernantes, de los ministros y de sus allegados habían vivido una época tan aterrante como la de este nuevo siglo XXI. Nunca la historia de 20 siglos atrás había registrado situaciones tan delicadas, convulsivas y aterrantes para gobernantes y ministros, primer ministros, narcotraficantes, pero en este caso políticos, como el que se vive en la actualidad. Ahora usted se da cuenta que presidentes de varios países en el mundo están siendo juzgados, que ministros están siendo juzgados, que presidentes están en las cárceles. Y para colmo, un expresidente se suicida para no ir a la cárcel. Eso no se había vivido en ningún siglo de la política en el mundo. Una sola empresa ha sido el detonante, el causante de que este nuevo siglo pase a la historia como el siglo donde más presidentes y expresidentes por corrupción han tenido que ir a parar a la cárcel. Y no solo ellos, sino allegados, ministros y de todo. Entonces, este siglo se ha convertido en apenas 19 años en un siglo aterrador para la política y los políticos. Cuando usted observa lo que está pasando en todo alrededor de este hemisferio, y República Dominicana es un pequeñito país, una isla, donde los escándalos de corrupción, de impunidad, ya no tienen límites ni fronteras. Y no en el país, sino a conocimiento del mundo, porque el mundo es una aldea. Y lo más preocupante es que en la lucha intestinal política que se libra en el país, se ha convertido en algo tan delicado escuchar periodistas y políticos, y sobre todo del gobierno, de la alta dirección de este gobierno, decir que si se sale del poder se va a la cárcel. Óigame, qué situación más aterradora. Usted decir que si los dirigentes del PLD, como algo normal en el mundo, porque las sociedades cambian
de vida y de candidatos y de gobernantes, no puede ser que lo único que salga a relucir a la sociedad es el hecho de que si el partido gobernante sale del poder, gobernantes y ministros van a la cárcel. Óigame, eso es algo aterrador para aquel que ostente el poder, porque si de antemano dicen periodistas, como hemos escuchado, si el presidente Danilo Medina sale del poder, es un preso. ¿Pero y por qué? Si Leonel Fernández vuelve al poder, el grupo de Danilo Medina irán para la cárcel. ¿Por qué? Y yo me hago esta pregunta. Los dos sectores que dirigen el PLD, llámese el sector de Leonel y de Danilo Medina, mutuamente se acusan de que si se sale del poder, se iría a la cárcel. Mutuamente, tanto los dirigentes de Leonel Fernández dicen que si los danilistas no le apoyan, de seguro ellos irían a la cárcel. Y los danilistas dicen que muchos de los leonelistas pudieran ser extraditados o ir a la cárcel. De hecho, hay un caso extraordinario y que el mundo tiene los ojos puestos en República Dominicana. Es el fallo a los acusados de Odebrecht, que de hecho no están todos lo que deben de ser, y eso dificulta más la situación, porque uno de ellos, que debería de estar, es un alto dirigente del PLD, candidato a la presidencia, vaya la ignorancia hacia la sociedad, que alegó, confirmó que recibió $10 millones y anda campeando por todo el país hablando de su candidatura y lo que debe de ser el país, y es uno de los que ha dicho que si el PLD se divide, pierden el poder e irían a la cárcel. Escuchen eso. Entonces, la pregunta que yo me hago y que se hace todo ciudadano: si salimos del poder, vamos todos para la cárcel. Y yo, al igual que usted, se pregunta, ¿por qué? Eso es una buena pregunta. Porque cuando se sale del gobierno, usted no puede estar pensando que usted tiene que ir a la cárcel, porque usted no gobernó para ir a la cárcel. Eso es una buena pregunta. ¿A qué viene esa pregunta? En los medios, periodistas y dentro y fuera del PLD. ¿A qué viene esa pregunta? Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe? No lo sabemos. Se habla de corrupción, se habla de impunidad, pero la institucionalidad de la República Dominicana ha perdido la credibilidad. Usted le pregunta al ciudadano más simple si cree en la justicia y le dice que no. Si usted le pregunta al ciudadano si cree en la Policía Nacional, le dice que no. Si le pregunta si cree en la Cámara de Cuentas, que está para garantizar, supervisar y regular que no se roben el dinero del Estado, le dice que no. Y ni hablar si le pregunta si cree en la actitud y el desempeño de los legisladores. Dice que eso es una selva de corrupción. Óigame, ¿cómo piensa una sociedad de quienes están en el principal poder del país? Y muestra de eso es como se vio en estos días, cómo se acusaban, cómo se decían y cómo desfilaron congresistas para acusar a congresistas de corruptos,
de recibir 25 millones y que lo van a poner en una pantalla, lo que sí y lo que no. Señores, y que un partido tenga que coger y hacer un acto notarial y un listado para que lo firmen, porque no se cree en ellos. Ni siquiera el propio partido cree en sus legisladores, porque está en juego venderse por la cantidad de millones que ha salido a relucir para levantar la mano y que se pueda modificar la Constitución a favor del candidato que él aspira a ser, según todo lo que le rodean, de nuevo el presidente Danilo Medina. Y para eso tuvo Leonel que coger 36 diputados y sumárselo a lo del PRM. Aquí estamos, garantes de la Constitución. ¿De cuál Constitución son ustedes garantes? Se necesita firmar y hacer manifestaciones frente al Congreso, los mismos diputados, para exhibir y decirle a la sociedad que ellos son garantes de la Constitución, la cual violan ellos mismos con el voto de arrastre. Ellos mismos son unos parte de violadores y quieren presentar a la sociedad la grandeza de ellos, de frenar al presidente para que no se reelija. Cuando la objeción que tiene el presidente Danilo Medina se hizo el 19 de abril del año 2015 en Juan Dolio, sus mismos dirigentes de ese partido que firmaron un documento también notarizado y donde aparece la firma de Monchi Fadul, miembro del comité político del PLD, y después sale a decir lo que todos ustedes vieron esta semana, diciendo que eso es algo aberrante, que al presidente, la única persona, se le obstruye el derecho de elegir y ser elegido, como si fue la sociedad que le puso la objeción al presidente y el famoso candado Danilo Medina, y no fueron 34 o 35 miembros en ese entonces del PLD que se combinaron entre sí para zanjar una diferencia a lo interno de ellos y llevarla al Congreso y aprobar eso sin la sociedad intervenir para nada. Y ahora la sociedad tiene que cargar con el error de 35 personas que bajo firma lo hicieron. Eso es romper los límites y violar la barrera. Y a eso usted le agrega que las altas cortes están a merced de lo que digan los políticos. Cuestionado el Tribunal Superior Electoral con vejámenes de su presidente, una Junta Central Electoral que dice la sociedad que tampoco tiene confianza en ella, y ya si iba por 55 con esta aberración del voto de arrastre, deberán dar por el 80% de falta de credibilidad. Bueno, si a eso no le vamos a poner atención, la pérdida de credibilidad en las instituciones y en los políticos, señores, pongan atención cómo anda el mundo. Nada es eterno, nada es para siempre. La riqueza mala vida, decían los viejos, se la lleva el río. No sé por qué el río, pero eso era lo que decían, riquezas mala vida. Y la historia, a los que muchos no quieren que se lo digan, yo vivo el presente, camino al futuro, sin obviar los resultados de la historia, porque sería un ignorante. Y parece que en la política, nuestros políticos, en vez de inteligentes, son ignorantes. ¿Por qué? Obviar de que la vida, y en la vida, nada es eterno. Y que de una forma u otra tendrán que salir del poder. Traten los que están en el poder de reconocer que todo el que obra bien
el que no obra para mal no tiene por qué preocuparse. Ahora, si usted ha hecho algo mal, sabe perfectamente que no importa el tiempo, no importa el poder, no importa la ambición. La historia le hará justicia, porque solo Dios dispone de todo en la vida y nosotros no somos dueños de nada. Piensen, recapaciten, el país seguirá siendo República Dominicana con el PLD, con el PRD, con el Partido Reformista, con el PRM, con cualquiera que gobierne, se llamará República Dominicana. Y tarde o temprano, pero más temprano que tarde, la justicia hará justicia, no importa cómo se llame.